Estaremos en pocos segundos hablando de la situación de los pueblos originarios con Carlos Flores, que es delegado de la Unión de los Pueblos Originarios de la Nación de Aguita, de Salta, y del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, que se llama ENOTPO, ¿no? Es medio largo el título, pero es el ENOTPO. Bueno, antes de presentarlo a Carlos Flores, te quería contar que nos está escuchando Edgardo Ventrucci, que es un antiguo militante de la causa popular, un hombre que siempre está pendiente de las causas populares, un tipo que ha sido gran amigo, y que bueno, que acá le queremos mandar un gran abrazo, me parece un gran afecto. Me parece muy bien. Lo tenemos a Carlos en la línea, ¿no es cierto? Vemos a ver si Nicolás nos lo va a poner en contacto. Ya está. ¿Tenemos Carlos en la línea? Sí, compañero, buenas tardes a su programa y a la audiencia, saludarlos en nombre de los pueblos originarios y desde ese lugar, bueno, a disposición en lo que podamos comunicar y charlar. Bueno, estamos en una semana y en unos días que estamos muy movilizados con toda la cuestión. Me parece que además hay que aprovechar la movilización alrededor del tema, porque es un tema del cual a veces no se habla, ¿no? El tema de los mapuches es un tema que hoy está en el interés de nuestra audiencia, nuestro, y el de los pueblos originarios en general es un tema que nos interesa, porque el genocidio del que fueron víctimas los pueblos originarios hoy se reproduce en pequeña escala en distintas situaciones de la vida cotidiana. Sí, sin duda que es así, Ricardo, que lamentablemente, ¿no? Aparecemos en la escena pública, de vuelta a la agenda pública con respecto a pueblos originarios se toma desde un lugar erróneo, equivocado, respondiendo a algunos intereses que sabemos bien por qué se dan y por qué se plantean algunas circunstancias. Sin embargo, tenemos que saber que como pueblo originario estuvimos, somos de acá, somos de nuestros territorios, cada pueblo, cada nación pervive, pasando todo el proceso de colonización que ha sido durísimo, que ha avasallado nuestros territorios. Desde ese lugar también entendemos que hoy, cuando se pretende poner la mirada, ¿no?, sobre lo que sucede en algunas luchas territoriales específicas, implica que también se da porque habemos pueblos vivos, habemos pueblos que estamos demandando, reclamando, exigiendo poder vivir en paz en cada uno de nuestros territorios, ¿no? Y cuando por ahí alguien nos quiere ver desde otro lugar y nos plantean esta figura jurídica como usurpadores, ¿no? Usurpadores de las tierras de las cuales ustedes son originarios, ¿no? Es como que nosotros usurpemos nuestra misma casa, ¿no es cierto? Entonces, en donde hemos vivido siempre, entonces es una figura que ha creado el sistema, entendiendo que hay un sistema jurídico que se ha establecido para la colonización, para la enajenización de nuestros territorios, ese sistema preparado para un sector, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, y que hoy se ve reflejada de vuelta, ¿no?, en cómo se pretende poner la mirada y plantear la persecución, la hostigación, el intento de descalificar, intentar desde el afuera decir quiénes somos y quiénes no somos originarios. Eso es lo lamentable, pero está claro que estamos vivos, estamos presentes. Habemos más de 40 pueblos originarios en Argentina, además del pueblo mapuche, en donde específicamente hoy se pone el foco sobre la situación de la LOF Resistencia ahí en Cuyamen, un territorio que es más amplio que la LOF en la cual está planteado, el que implica que... ¿Qué nos puede contar de la problemática mapuche para después pasar a la problemática de los originarios en general? Nosotros podemos referenciar a partir de lo que como organizaciones tenemos relaciones institucionales con las organizaciones de ese territorio, y sin meternos, ¿no?, y sin querer tomar la voz del pueblo mapuche, que muy bien tiene su propia voz y tiene su propia como visión y mirada sobre cada una de las cosas.
será necesario que cuando querramos tener la voz mapuche hablemos con el pueblo mapuche. Sin embargo, desde nuestra articulación política como organizaciones y en ese trabajo que tenemos en cada uno de los territorios, la situación es muy delicada, el grado de persecución, el grado de militarización en esos territorios, como en otros, no es el único caso, está dado de manera muy grave, muy peligrosa para lo que implica un sistema democrático, ¿no? Se han visto cómo se ha ingresado más allá de lo que implica la LOF, persiguiendo a viviendas particulares, a familiares, porque alguien participó en una movilización. También vimos como por el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, cómo han ido por detrás de investigar, ¿no?, a la familia de Santiago en vez de buscar los responsables de su desaparición. Es cierto lo que contás, Carlos, de que el caso de los mapuches es un caso que tiene reflejo en muchos otros lugares, donde se ve que a las familias originarias se las empieza a correr porque se pretende deforestar alguna zona, porque se pretende buscar ciertas tierras para la producción agraria, ¿no? Y para responder a un modelo productivo, sobre todo, que ahí creo que nos compete a toda la sociedad poder tomar conciencia de que también cuando nosotros elegimos un sistema de vida, en ese marco también estamos favoreciendo a este tipo de acciones, ¿no? Favorecer el despojo, favorecer el avance del agronegocio, el extractivismo, todos sistemas que van y afectan y impactan directamente en los territorios en donde estamos los pueblos originarios, aún vivos, aún presentes, aún en posesión territorial, que cuando ese pueblo no permite que lo desalojen, cuando ese pueblo dice somos originarios, somos persistentes, queremos nuestro territorio, queremos nuestro título colectivo y hacer ejercicio de nuestros derechos como tales, ¿no? Como tales, ahí es donde viene la persecución, donde hoy vemos que hay un Estado que no está atendiendo el marco normativo que establece, y Argentina está comprometido como Estado, ¿no?, a cumplir y a dar cuenta de ello. Que garantiza inclusive la Constitución. No te habla Enrique Vox, Carlos, mucho gusto. Te quiero hacer una propuesta. Voy a tratar de ser equilibrado en lo que voy a decir, porque estamos en un momento delicado. Los seres humanos tenemos la tendencia a la demagogia a veces, y eso nos juega malas pasadas. Y no lo digo como insulto sino lo digo como una característica que a veces nos desata la pasión, y etcétera. En este momento la desaparición de Santiago Maldonado es prácticamente una bandera, ¿no es cierto? Y está muy bien que así sea. Nosotros mismos desde acá, desde el Alpargatazo, desde Radio Rebelde en general, se levanta esta cuestión, queremos la aparición con vida de Santiago Maldonado, etcétera, etcétera. Yo a los compañeros aprovecho para preguntarles en un mea culpa sincero, si no hubiera sido Gustavo Maldonado y hubiera sido un, entre comillas, indiecito más, que tendríamos tanta preocupación. Esto lo digo porque el avasallamiento de los derechos de las naciones originarias es moneda común y corriente todavía hoy. Parece que no entramos en el siglo XXI aún, y bueno, yo creo que sería muy bueno que se empezara, aprovechando esta situación, aprovechando en el mejor sentido, porque lo aprovechamos desde el costado humano, empezar a hacer un registro de los originarios que vienen siendo desaparecidos en estos últimos años, ¿no? Por supuesto, Enrique, y está claro que la convocatoria de la reflexión es a toda la sociedad también, ¿no? Sí, claro. En ese marco. Nosotros lo decimos siempre en que a veces se nos convoca por algunas situaciones, siempre se plantea como la problemática indígena, porque hay un conflicto, porque emerge a partir de algún hecho grave, como han sido muertes y persecuciones en varios territorios, y eso nos lleva a la escena y a hablar
de eso momentáneo que sucede en un momento y pasó. No es nuestra búsqueda, nosotros estamos desde siempre como pueblos milenarios presentes y en eso también proponiéndonos como alternativa de vida, como alternativa a cada una de las culturas que existimos en el país, ¿no? En donde la búsqueda es interactuar respetándonos, pero primeramente reconociéndonos como tales. Hay una cuestión que hay que revisar y ver, que tiene que ver que hay un Estado que se intentó establecer sobre territorios de pueblos y naciones originarias, como bien lo decía, y ese quiebre y esa imposición que ha sido a sangre de cada uno de nuestros hermanos, y esas son cosas no reparadas todavía por este Estado, ¿no es cierto? Y si nos debemos plantear estados modernos, debemos mirar en instancias de pluralidad, no hay que plantearnos en función de ser un Estado plural, constituirnos en ese marco con instancias y estructuras jurídicas que así lo hagan. Para eso es necesario reformar una Constitución, es necesario que tomemos conciencia como sociedad que debemos habitar todos, vivir todos en equidad y en igualdad, y incluso en el marco normativo también. Hoy el derecho que nos asisten como pueblo originario implica que la justicia debe aplicar pluralidad jurídica, cosa que no se hace, ¿no? Hay una justicia preparada, pareciera, para dar respuestas a algunos sectores nomás, sin duda, y no a los sectores más postergados históricamente. Bueno, Carlos, sí, yo iba la verdad que ha sido un placer tenerte en la radio, tenerte con nosotros, presente, hablando con nuestro público. Vamos a sostener estas conversaciones con Carlos, seguramente. Absolutamente. Creo que te vamos a pedir otras intervenciones en otros programas, porque la verdad que el tema es un tema que no queremos abandonar. Y bueno, te dejamos para que alguna última palabra, si tenés alguna otra cuestión que decir. Permítanos saludar a nuestros referentes, a nuestras autoridades territoriales, porque nuestra vocería recorrerá los territorios como así corresponde. Tenemos mandato para dar vocería y en ese marco también esto repercute hacia territorios adentro. Desde ese lugar también reciban nuestro saludo como pueblos originarios, en función de la hermandad, en función de poder habilitar a la palabra en primera persona de nosotros como pueblos originarios, y estaremos movilizados el viernes. Estaremos movilizados ahí bien, muy importante esa convocatoria, muy importante. Que daremos todo, ¿no? Aparición con vida de Santiago Maldonado, libertad para Facundo Yonesguana, justicia para Javier Chocobar. Son una de nuestras demandas y ahí estamos siempre presentes. No se olviden de Milagro Sala, compañero. Tampoco nos olvidamos que todas las luchas y hay más, digo, ¿no? Si uno enumera, claro. Tendríamos que continuar dialogando. Sí, seguro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, un abrazo desde acá, y a nuestros oyentes le prometemos que vamos a seguir escuchando la problemática de los pueblos originarios. Un placer enorme, Carlos, muchas gracias. Un abrazo a ustedes. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.